Hola queridos espectadores, les deseo un día lleno de alegría y mucha energía. Hoy llegamos a un giro muy importante en esta historia de amor llena de altibajos. Finalmente Tuna ha aceptado la propuesta de matrimonio de Alex. Pero las cosas no terminarán aquí. ¿Cómo reaccionará la madre de Alex? Una mujer estricta y exigente. Al enterarse de que su hijo está enamorado y a punto de casarse con una madre soltera como Tuna, ¿será este el mayor obstáculo en su relación o una oportunidad para que su amor demuestre su verdadera fuerza? Acompáñenos para descubrir los emocionantes momentos que vienen en la historia del CEO Alex y la madre soltera Tuna. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún instante lleno de emoción. Cuando la última luz del día se apagó por completo, el cielo se tiñó de un negro profundo. En su lugar, las farolas comenzaron a encenderse brillando como miles de estrellas esparcidas sobre la tierra. La ciudad despertó con las luces y cada calle parecía vestirse con un nuevo aire mágico y resplandeciente. En ese ambiente romántico, Alex se arrodilló en un restaurante elegante rodeado de velas y flores y le entregó a Tuna un anillo de compromiso con todo su corazón. El momento pareció detenerse. El corazón de Tuna latía con fuerza. Sus ojos se humedecían entre felicidad y nervios. Después de tantas pruebas y sufrimiento, finalmente asintió. Alex no pudo contener la alegría. Sus ojos brillaban como un cielo estrellado mientras apretaba con amor la mano de Tuna. Pero esa felicidad recién nacida pronto quedó cubierta por una capa de preocupación. Alex tomó la mano de Tuna y le dijo en voz baja: «Vamos, quiero llevarte a casa, para que mi madre sepa que eres la mujer que elegí para toda la vida». De camino de regreso, el coche avanzaba bajo las luces amarillas que iluminaban la avenida. Una fila interminable de farolas abría paso como si guiara a los dos hacia el futuro. Sin embargo, dentro de Tuna, esa luz no alcanzaba a disipar la ansiedad que se apretaba en su pecho. Sentada en silencio miraba por la ventana. El tráfico corría a toda prisa, pero en su interior todo parecía ir lento, pesado. El miedo crecía cada vez más. ¿Y si la madre de Alex no me acepta? ¿Y si se opone a este amor? ¿Tendré la fuerza suficiente para seguir a su lado? Su rostro reflejaba preocupación, sus manos entrelazadas buscaban un poco de apoyo. El temor hacía temblar su corazón no solo por ella, sino también por el futuro de su pequeño hijo. Alex la miró de reojo y notó la tensión marcada en cada gesto. Sonrió suavemente y le tomó la mano. La calidez de Alex envolvió la mano fría de Tuna. Su voz firme y tranquila sonó con seguridad. «No te preocupes, estoy aquí. Estoy seguro de que mi madre aceptará. Hemos pasado tantas dificultades juntos. ¿Cómo va a ser derrotado este amor tan fácilmente?» Tuna levantó la mirada hacia Alex. En sus ojos encontró confianza y protección absoluta. Aunque la inquietud no desapareció del todo, al menos sus palabras le dieron un poco de calma. El coche seguía avanzando por la ruta conocida, cada vez más cerca de la casa de Alex. Con cada giro de las ruedas, el corazón de Tuna se apretaba más. Las luces de la calle iluminaban su rostro, reflejando tanto la preocupación como la tenue esperanza. La distancia entre la felicidad recién alcanzada y la prueba que estaba por venir parecía reducirse a solo unos minutos. La puerta de la casa de Alex apareció a lo lejos bajo la luz suave del porche. Esa noche la respuesta de su madre decidiría el futuro de los dos. El coche avanzaba lentamente por el callejón familiar, donde la casa de Alex se encontraba bajo la luz suave de la lámpara del porche. Durante todo el trayecto, el corazón de Tuna latía con fuerza. Aunque Alex sostenía su mano y la tranquilizaba con su voz cálida, la preocupación no desaparecía. ¿Aceptará su madre a alguien como yo? ¿O me verá como una carga? Ese pensamiento la hacía temblar.
Cuando el coche se detuvo frente a la puerta, Alex bajó primero y fue a abrirle la puerta a Tuna. Le sonrió con determinación como diciendo, «No tengas miedo, estoy aquí». Ella respiró hondo tratando de mantener la calma y lo siguió hacia adentro. La luz amarilla del salón iluminaba el lugar y allí estaba la imagen familiar, la madre de Alex sentada en el sofá mirando un programa de televisión. Al escuchar la puerta giró la cabeza. Sus ojos brillaron de inmediato y su rostro se iluminó. «Alex, Tuna, ya están en casa», dijo levantándose con rapidez y acercándose. Lo más sorprendente fue su actitud, nada de frialdad ni de dudas, sino que tomó la mano de Tuna con calidez y cercanía. «Hace tiempo que no venías, ven, siéntate conmigo», dijo con una voz tan suave que el corazón tembloroso de Tuna se calmó al instante. Aunque un poco tímida, Tuna asintió. Los tres se sentaron en el sofá. La luz cálida bañaba cada rincón llenando el ambiente de una sensación acogedora. Alex no esperó más. Apretó con fuerza la mano de Tuna transmitiéndole seguridad y mirando seriamente a su madre dijo, «Mamá, quiero decirte algo importante». Ella levantó las cejas aún sonriendo y escuchó atenta. Alex sostuvo más fuerte la mano de Tuna y declaró con firmeza, «Mamá Tuna, será mi esposa». La frase resonó en la sala como una promesa. El corazón de Tuna se aceleró, su rostro se sonrojó y evitó mirar directamente a la madre de Alex. En su mente desfilaron 1000 posibilidades, rechazo, reproches, separación. El miedo le hizo sudar las manos y estremecerse. Un breve silencio llenó la habitación. Tuna bajó la mirada, esperando una respuesta que podría cambiar su vida. Pero lo que ocurrió fue inesperado. La madre de Alex miró a Tuna con ternura y comprensión. Una sonrisa sincera apareció en su rostro marcado por los años. Le puso la mano encima y dijo despacio, «Eso es maravilloso. En realidad lo he estado esperando desde hace mucho tiempo». Esas palabras fueron como una luz que disipó toda la oscuridad en el corazón de Tuna. Los temores acumulados se desvanecieron de golpe. Sus ojos se humedecieron, la voz se le quebró y su corazón se llenó de una alegría inmensa. Alex la miró con felicidad, sus ojos brillaban. Tuna levantó la vista hacia su suegra con el rostro encendido por la emoción y una sonrisa que no pudo contener. La sala se llenó de alegría. Las risas y las palabras cálidas hicieron desaparecer cualquier inseguridad. El peso de ser una madre soltera ya no existía, borrado por la aceptación sincera de la madre de Alex. En ese momento, Tuna entendió algo claro. La verdadera felicidad no está en la riqueza ni en el lujo, sino en ser aceptada y amada por quien realmente eres. Apretó la mano de Alex con fuerza, como diciendo, «Gracias, gracias por darme una familia». Esa noche en la pequeña casa de Alex, los tres compartieron conversación y risas. La televisión sonaba de fondo como una música suave, mientras dentro del hogar se extendía una felicidad sencilla pero completa, llenando el vacío que Tuna había llevado tanto tiempo en su corazón. Todos los miedos habían desaparecido. Solo quedaban el amor, la aceptación y un futuro lleno de esperanza esperándolos. Pero ¿será realmente completa la felicidad? Justo cuando todo parece en calma afuera, ya esperan nuevos desafíos. La empresa de Alex está a punto de cerrar un contrato muy importante. Hay rivales dispuestos a sabotearlo. Y los secretos del pasado de Tuna, aquellos que nunca se atrevió a enfrentar, podrían salir a la luz en cualquier momento. ¿Será suficientemente fuerte el amor ahora que la madre de Alex lo ha aceptado para resistir las tormentas que se avecinan? ¿O solo es una breve pausa antes de que llegue un gran huracán que lo arrase todo? ¿Qué piensan ustedes? ¿La madre de Alex seguirá apoyando o dudará al conocer las verdades ocultas? Y si fueran ustedes, ¿aceptarían que una madre soltera como Tuna se convirtiera en su nuera?
No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos giros llenos de emoción en la historia de amor entre el CEO Alex y la madre soltera Tuna. Cuối cùng đôi chân Alex chịu xuống. Anh ngồi sụp giữa bãi đổ nát, hai tay ôm lấy đầu, tim thắt lại bởi nỗi sợ hãi tột cùng. Trong đầu anh quay cuồng hàng trăm ý nghĩ. Liệu Alex có kịp đưa Henry chạy thoát khỏi căn nhà sập? Liệu hai mẹ con có tìm được nơi ẩn trú ẩn an toàn? Thế nhưng trong khoảnh khắc đấy, đôi mắt Alex lóe lên một tia sáng. Anh không thể dừng lại, anh không được phép bỏ cuộc. Còn sống là còn tìm. Anh lại đứng dậy tiếp tục lần mò trong đổ nát, đôi tay rớm máu vì những mảnh cố vỡ. Nhưng Alex vẫn gạt hết tất cả sang một bên. Anh lật từng mảnh mái tranh, từng bước đường đất, hy vọng tìm ra một dấu vết nhỏ thôi. Rồi chỉ là một đống đồ, một món đồ của Henry hay chiếc khăn của Tử Na, anh cũng sẽ không bỏ sót.